El siglo XX podría definirse como el siglo de los grandes progresos, o de las libertades sociales, o de los grandes descubrimientos, o incluso de la globalización. Sin embargo, antes que todo eso, el siglo XX fue el siglo de las grandes guerras. Tenemos en él a la Primera Guerra Mundial, que duró entre 1914 y 1918 y donde murieron alrededor de 9 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 hasta 1945 y donde murieron entre 40 y 80 millones de personas, según quien haga las cuentas. Porque no es que la vida humana no valga nada o que se pueda relegar al anonimato a 40 millones de personas, pero eran otros tiempos, no había computadora, muchos eran campesinos o pobres o marginales o menos que números en una estadística. Y finalmente la Guerra Fría, que fue tal vez la más maquiavélica y prolongada de las guerras, porque pobló el siglo XX de conflictos sangrientos y despiadados como la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, solo por citar algunos, y miles de revoluciones y contrarrevoluciones, dictaduras, guerrillas, especialmente en el tercer mundo, que era el campo de batalla de las dos potencias. Y se prolongó desde 1945 hasta 1989, entre el 89 y el 91, que fue el inicio de la perestroika, la caída del muro de Berlín, por ahí. Y murió tanta, pero tanta gente que sí que no puede ser contabilizada. Y eso que ya sí existían las computadoras. A ver, seamos honestos. No es que en los siglos anteriores no hubiera habido guerras terribles y prolongadas, pero eran guerras de imperio contra imperio, o imperio conquistando colonia, algo que en el siglo XX cambió definitivamente. Pero, ¿por qué fue esto así? ¿Qué pasó en este periodo histórico para que el ser humano arremetiera tan salvaje y colectivamente contra sí mismo? Bueno, la palabra mágica para desentrañar este misterio es excedente. Sí, sí, excedente. No escasez, no desigualdad, no tiranía versus democracia, no lucha de clases sociales. No, 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 no. Excedente. A ver, hagámoslo simple para que se entienda. Imaginemos a un hombre antiguo. No, muy antiguo. Bueno, no tan antiguo. Ok, tal vez un protohumano. Bueno, por ahí va. Este hombre está sentado en torno a su manada, comiendo apaciblemente de lo que ha recolectado y comprendiendo, como atravesado por una revelación mística, que ese fruto que comía tenía una semilla. Y que si la plantaba, la cuidaba y esperaba el tiempo suficiente, podría tener una planta que lo alimentaría para siempre. Y no solo eso, sino que si cada uno plantaba una planta, el alimento sobraría. Bueno, ese sobrante es el excedente. Claro que no plantaron árboles frutales, plantaron trigo y cereales que crecían de un año para el otro. Y resultó que el excedente fue muchísimo. Lo bueno era que ese excedente se podía guardar sin que se pudriera. Y lo malo fue que había que administrarlo. Y además de administrarlo, había que cuidarlo. No vaya a ser que vinieran otros que no habían trabajado a querer comérselo. Bueno, básicamente así es como nace la propiedad privada, el gobierno y el ejército.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el siglo XX? Muy bien, que a partir de aquel protohombre y su idea, nacieron las desigualdades. Y a las desigualdades le siguieron los estamentos sociales, la idea de comunidad cerrada, de pueblo, de reino, de nación, y a ello de guerras. ¿Por qué? A ver si nos entendemos. Las guerras son siempre económicas, aun cuando parezcan ideológicas o religiosas o territoriales. No, no, son económicas. Y lo que sucedió en el siglo XX fue que el excedente que se debía administrar y cuidar para que otro no se lo coma, fue el producido por la revolución industrial. Y he aquí un punto en el cual detenerse, porque es importante que se entienda. El progreso, señoras y señores, no fue producto de la necesidad de superación del hombre, sino que fue consecuencia de la necesidad comercial del hombre. La esclavitud no se terminó porque nos humanizamos, sino porque los esclavos no consumen. Y si algo necesitaba la revolución industrial para funcionar, era precisamente consumidores. Cuando se necesitó gente en el campo trabajando hasta morir para levantar las cosechas, entonces existieron los esclavos. Los artesanos, que estaban un peldaño sobre ellos, no generaban una oferta mucho mayor a la demanda de los nobles y de la clase alta. Entonces el comercio funcionaba bien. Es decir, se necesitaba mucha gente para producir una oferta muy limitada. Y si todos querían consumir dicha oferta, era un problema. La solución: esclavizarlos y que consuman el mínimo indispensable para mantenerlos con vida y que sigan trabajando. Con la revolución industrial, la oferta estalló y la demanda fue ampliamente superada por dicha oferta. ¿Qué hacer entonces? Convertir a los que hasta ayer habían sido esclavos en consumidores para equilibrar la balanza comercial. O sea, no es que Henry Ford quería que sus obreros fueran también sus clientes y pudieran así acceder a un automóvil porque era bueno y considerado, sino porque había entendido cabalmente de qué iba la cosa. No es el empresario el que paga los salarios. Los empresarios solo manejan el dinero. Es el cliente el que paga los salarios. Pues bien, el siglo XX se trató de eso. Había que ordenar la administración de la revolución industrial, o la revolución industrial, con su exceso desenfrenado de producción, terminaría colapsando al sistema que le dio origen. Para ello, las monarquías, que hasta entonces habían sido los grandes consumidores, entraban sobrando. Así que fuimos a la Primera Guerra para terminar con ellas. Después, el proletariado se volvió impredecible. Es decir, esa masa de hambrientos y desesperados no podían entender su cambio de rol y creyeron que progreso significaba beneficios para ellos también. Siempre tan ingenuos estos tipos. Bueno, y entonces fuimos a la Segunda Guerra para cooptarlo y ponerlos en cintura. Y finalmente hubo que convencer a ese proletariado que sufrir las penurias insondables de la clase trabajadora tenía su recompensa, pues si producían lo suficiente, podrían llegar a un estado de bienestar que solucionaría todas sus desdichas. Claro que para ello el trabajador siempre debía ser trabajador. Dictador y proletario
o libre y democrático, pero trabajador al fin. Y debía aceptar que su suerte ya estaba echada dentro de un sistema u otro. Y por ello, la Guerra Fría. En conclusión, el siglo XX fue el siglo en el cual un sistema monstruosamente complejo, lleno de falencias, arbitrariedades y contradicciones, se globalizó. Y para ello debió echar mano a todos los recursos de los cuales disponía. Propaganda, extorsión, soborno, convencimiento, buenos modos, malos modos, psicología social, manipulación política, coacción económica, revoluciones y guerras. Fue el siglo de los grandes cambios en el plano filosófico, científico, técnico, pero si hubo algo en lo que no se produjo un cambio de fondo real, fue en lo administrativo. Y para que ese cambio administrativo no se produjera, para que el sistema imperante hasta el momento continuara dando sus dividendos a quienes hasta allí lo habían usufructuado, hubo que ir a la guerra. Y no a una guerra, sino tres. Y no guerras convencionales, sino guerras mundiales y guerra fría. Y no matando a un puñado de nobles y unos cuantos miles de campesinos, sino masacrando a millones de personas. El siglo XX estuvo estrechamente relacionado con lograr que las ganancias de toda producción quedaran en las mismas manos que habían estado siempre, y dicho objetivo jamás halló oposición real. Desde los liberales ingleses hasta los comunistas rusos, la pelea fue dada para ver quién organizaría la administración de ese excedente, y no por encontrar la manera que ese excedente quedara en manos de todos los hombres por igual. Y como administrar el excedente después de la revolución industrial requería del control total del comercio, tanto la internacional comunista como la globalización capitalista terminaban siendo la misma cosa. Los capitales reales detrás de cada bando, es decir, los dueños de ese excedente, eran las mismas personas o personas de la misma calaña. Los trabajadores, los proletarios, los esclavos del sistema siempre continuarían siendo eso, por la fuerza o por propio convencimiento. Pero un cambio real jamás estuvo en discusión desde estos sectores. Y si la historia es cíclica, hay algo que no podía escapar a esta consecuencia. Los ganadores del siglo XX fueron los mismos de siempre. Y los perdedores también. Muy bien, yo les digo más o menos qué es. Ustedes dirán por qué no funciona.